Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión, antes de comenzar, vamos a hacer una retroalimentación del tema anterior. William Padilla hacía una pregunta en el tablón. Las oraciones pueden ser de dos tipos, por ejemplo, reflexiva y personal, o una oración personal es algo totalmente diferente a una reflexiva o recíproca. Para realizar esta pregunta, antes lo que se hace es un buen análisis. Y en este caso William se dio cuenta que las oraciones que habían en los ejercicios pues tienen sujeto, por lo tanto son oraciones personales. Él pregunta si pueden ser de dos tipos. Pues déjenme decirles que las oraciones pueden ser de dos o más tipos. Si fuésemos más acuciosos con la gramática, nos daríamos cuenta que algunas oraciones pueden ser personales, transitivas, intransitivas, recíprocas, reflexivas, etc. Sin embargo, por la naturaleza de la clase, es muy buena la pregunta si las oraciones pueden ser de dos tipos. Y sí, si la oración tiene sujeto, por ende es personal. Y luego observamos, analizamos semánticamente si esta es reflexiva o es recíproca. Así que la respuesta es sí, pueden ser de dos tipos. Veamos este ejemplo. Se ensució las manos en la clase. Se ensucia las manos. Muy bien. Aunque el sujeto no esté expreso, sabemos perfectamente que estamos frente a un sujeto tácito. Por lo tanto, William, sí, las oraciones pueden ser personales y reflexivas, personales y recíprocas. Y según la gramática pueden ser de más tipos aún. Siguiente pregunta. Con respecto a las oraciones reflexivas y recíprocas, cuando se tiene una oración con gerundio, como estas, por ejemplo, Pablo se está colocando la camisa, Carlos y Ana se están abrazando, la función de se no cambia. Mari, en esta pregunta yo decidí sacar las oraciones para hacer el análisis y tratar de explicarlo de una mejor manera. Si ustedes observan, el verbo está en gerundio, pero esto no afecta en nada ni le quita las funciones a se. Lo que nos importa es lo que dice la clave, que si la oración tiene un complemento directo, se convierte inmediatamente en complemento indirecto. Así que en este caso, aunque el verbo esté en gerundio, no afecta absolutamente en nada, porque lo que vemos acá, lo que observamos acá, es un verbo copulativo más un gerundio, lo cual pertenece a una perífrasis aspectual, que significa que la acción se está realizando. Así que no, el gerundio no afecta en nada al uso de se. Lo que afecta nada más al uso de se es la estructura de la oración. Si la oración tiene en sí misma complemento directo, se es complemento indirecto. En esta oración, Carlos y Ana se están abrazando, nos podemos dar cuenta que hay una ausencia de complemento directo, por lo tanto, este se convierte en complemento directo. Así que no, el gerundio no afecta en nada la estructura de la oración y tampoco afecta el uso de se. El uso de se siempre será complemento indirecto cuando aparece un complemento directo en la oración y complemento directo cuando hay ausencia del mismo en la oración. Comencemos entonces con la clase de hoy. Clasificación de la oración compuesta y niveles morfosintácticos. Esta clase es de tipo descriptiva. Es una introducción a lo que nos espera estudiar en el tercer periodo. El tercer periodo se trata únicamente del análisis de la oración compuesta. Entonces hoy haremos una vista panorámica de todo lo que nos espera en el siguiente periodo. Y algo muy importante es que quede claro en esta clase los niveles morfosintácticos que posee la oración compuesta. Muy bien. ¿Qué es una oración compuesta? Es aquella que consta de dos o más estructuras de sujeto y predicado. Otras definiciones dicen que es una oración que presenta más de dos verbos conjugados. Ambas son correctas. En la oración compuesta, algunas gramáticas también dicen que simplemente es la suma de una oración simple más otra oración simple, y es correcto. Sin embargo, otras gramáticas dicen que a estas oraciones, a la unión de estas oraciones se le llama proposición. Dice,
es cada una de las estructuras de sujeto y predicado que aparecen en una oración compuesta. Muy bien, entonces en la oración compuesta lo que vamos a encontrar son proposiciones, ¿sí? Espero que no se confundan. En lugar de clasificarlas como oración simple más otra oración simple, las vamos a identificar como proposiciones. Son básicamente parecidas a las oraciones simples porque tienen sujeto y predicado, pero en algunos casos de la oración compuesta lo que encontramos es que una oración o una proposición depende de otra. Por eso no se le llama oración como tal, porque ya sabemos que la oración tiene independencia sintáctica. Sin embargo, la proposición carece de independencia sintáctica. Más que todo, el término proposición se utiliza en la oración subordinada, pero eso lo veremos más adelante. La clasificación de la oración compuesta es de 3. La primera oración que encontramos es la oración coordinada. La segunda oración que vamos a encontrar es la oración yuxtapuesta. Y la tercera serían las oraciones subordinadas, que son un montón. A ver, ¿qué son las oraciones coordinadas? Dice que son proposiciones que van relacionadas por un nexo. Ambas proposiciones están al mismo nivel sintáctico, es decir, que tienen dependencia sintáctica la una de la otra y no una relación de dependencia. Las oraciones coordinadas son de 5 tipos. Hay unas gramáticas que presentan 6 tipos, a veces hasta 7 tipos. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar estas 5 que son las que la RAE ha actualizado en las gramáticas actuales. Así que solo vamos a estudiar estas 5, que son las copulativas, las disyuntivas, adversativas, distributivas y las explicativas. En este apartado donde dice que las oraciones coordinadas tienen independencia sintáctica, significa que tienen el mismo nivel, es decir, que cada una vale lo mismo que la otra, están en un mismo nivel de igualdad. Veamos, Ana toma café y Luis toma chocolate. Si nosotros separáramos las oraciones, nos daríamos cuenta que cada una posee una independencia. Perfectamente podría simplemente decir Ana toma café y tiene sentido. O también podría decir Luis toma chocolate y perfectamente esa oración tiene sentido por sí misma. Lo único que hace la oración coordinada es colocar un nexo y unir oraciones para hacer las oraciones compuestas. Sin embargo, nos damos cuenta que ambas tienen el mismo nivel, por lo tanto son iguales. El nivel morfosintáctico es de que son oraciones independientes y cuando funcionan unidas o compuestas tienen el mismo valor. Por eso he colocado acá este dígito haciendo la referencia. Por acá también tengo un símbolo que es una pareja unida por un corazón. Es lo mismo. Digamos que es un ser independiente unido con otro ser independiente a través de un nexo. Este nexo puede ser amistad, amor, etc. Pasemos a las siguientes, las oraciones yuxtapuestas. Dice que son proposiciones que van separadas por una pausa y sin ningún nexo. Muy bien, las pausas que separan las proposiciones, en este caso son puntos, coma, punto y coma, 2 puntos, punto y seguido, 3 puntos o puntos suspensivos. Si ustedes observan en el nivel morfosintáctico, también estas oraciones poseen el mismo nivel o el mismo valor. Quiere decir que son oraciones independientes que obviamente no dependen de otras. Ejemplo, llegué a mi casa, coma, descolgué el teléfono. La pausa está hecha por una coma en este caso.
Si yo solo digo llegué a mi casa, es una oración independiente. Si yo digo descolgué el teléfono, también es una oración independiente. Ambas son oraciones independientes. Independiente, llegué a mi casa. Independiente, descolgué el teléfono. ¿Qué hace la oración yuxtapuesta? Pues esta no muestra nexo. Unos dicen que el nexo de estas oraciones son los puntos. Y bueno, si lo quiere ver así, también es válido. Aunque la gramática dice que no tienen nexo si no solo presentan pausa. ¿Y cuál es la pausa que presentan? A través de signos de puntuación, como coma, punto y coma, dos puntos, punto suspensivo, punto y seguido y puntos suspensivos. Esas van a ser las pausas de las oraciones yuxtapuestas. Algunas gramáticas también dicen que la oración yuxtapuesta pertenece a la oración coordinada, pues es igual, son oraciones o proposiciones independientes. Por eso colocamos acá el mismo símbolo de igualdad. Pasemos a las oraciones subordinadas. La proposición subordinada depende de otro elemento de la oración principal. No es una proposición independiente. Sola no tiene sentido. Muy bien. Por eso utilizamos el símbolo de desigualdad. Es decir, que la oración subordinada, como bien lo dice su nombre, que es algo subordinado, es decir, que es algo que depende de otra cosa, estas proposiciones, la proposición es la que está subrayada. Por ejemplo, dice, le expliqué. Esta oración puede ser que en algún momento tenga un poco de independencia. La que no tiene independencia y la que no tiene sentido por sí misma es esta proposición, que no iba a venir. Imagínense ustedes comenzando una conversación diciendo esta proposición que no iba a venir, inmediatamente tendría un problema de comunicación. Lo primero que le preguntarían es ¿que no iba a venir quién? ¿O por qué estás diciendo eso? Entonces, por eso existen las oraciones compuestas subordinadas, porque son proposiciones que aparecen dentro de la oración que carecen de sentido por sí mismas. Si ustedes observan acá, lo que está subrayado, lo que está rayadito acá, podría ser perfectamente esta parte del símbolo. Es decir, que solo por ella no tiene sentido propio. Depende de una proposición o de una oración principal para tener un sentido propio, para que se comprenda. Por eso utilizamos este símbolo que significa desigualdad, subordinación. De estas oraciones hay muchísimas. Y aquí sí nos vamos a dar gusto. Vamos a pasar mucho tiempo estudiando. Si ustedes observan, ya se podrán imaginar las actividades. El primer laboratorio será de la sustantiva, el segundo de la adverbial. Y ya. Las oraciones se clasifican en tres: adjetivas o de relativo con complemento del nombre, sustantivas con complemento directo, con complemento indirecto, con sujeto, con atributo y muchísimas más. No para ahí. Están las adverbiales, las propias, las impropias. Así que un tip: hay que aprenderse los complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, para entender a la perfección esto. Así que mi recomendación es a estudiar las infografías. Tienen unas infografías muy bonitas, muy explícitas. Así que si ustedes se aprenden esos complementos, no tendrán ningún problema para entrarle al análisis de estas oraciones. La clasificación de la oración compuesta. He decidido reciclar la imagen para que se vean los símbolos. Las coordinadas tienen el mismo nivel sintáctico. Las yuxtapuestas tienen el mismo nivel sintáctico. Las subordinadas no. Una depende de la otra. En resumen, el nivel sintáctico de coordinadas y yuxtapuestas es que tienen la misma independencia. Cada oración es independiente de la otra, y que las subordinadas, una oración depende de la oración principal o de la preposición principal. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Simplemente fue una vista panorámica de lo que nos espera en el tercer periodo.
espero estén animadísimos. Las clases serán así, con trucos. Para mí el mejor aprendizaje de la gramática es cuando le colocamos trucos, cuando le colocamos estrategias para aprender a analizar. No hay mayor estrategia que tener un truco para que el análisis sea efectivo. Así que en las próximas clases es lo que estaré haciendo, brindándoles ciertos tips para que el análisis sea correcto. Así que muchas gracias. Ya saben que si tienen preguntas las pueden publicar en el tablón, o si tienen algún comentario también pueden publicarlo en el tablón.